quiero espantar después, ¿verdad? Y ya no me van a querer invitar. Pues sí, como decía Emilio, para mí es un placer estar aquí. La historia de Emilio y su servidor es bastante corta. Empezó justamente en esa visita que hicimos el día del aniversario de su iglesia. Y ahí nos conocimos, empezamos a platicar, intercambiamos teléfonos. Estamos haciendo un congreso de jóvenes centrado en el Evangelio. Entonces invité a Emilio a participar y ahí es que hemos empezado a tener bastante comunicación entre las dos iglesias. Y bueno, pues mi nombre es Diego Larios, se los repito, actualmente sirvo en la iglesia Doxa con el pastor Elí y estoy siendo capacitado, estoy en un proceso de entrenamiento para ser pastor junto con Elí de la iglesia Doxa y en un futuro plantar una iglesia en Nesa. Esa es la idea. Entonces, pues es un gusto conocerlos, es un gusto poder compartir el Evangelio esta noche con ustedes. Y pues si les parece, vamos a orar, vamos a entrar a un tema profundo y un tema que creo yo que como cristianos debiéramos entender y debiéramos saber cómo expresar, porque esa es la base del cristianismo. Entonces, si les parece bien, vamos a orar y vamos a empezar con este tiempo. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, porque eres bueno y nos das la oportunidad de poder compartir tu palabra, de poder escudriñarla en familia. Señor, te pido que el centro de esta reunión sea tu evangelio, seas tú, sea tu palabra, tu presencia, que tu Espíritu Santo pueda estar con nosotros en esta noche. Señor, ayúdame a poder compartir tu evangelio, compartir tu palabra a mis hermanos, Señor, que pueda ser de bendición y edificar esta iglesia por medio de tu Espíritu Santo, Señor, y que puedas abrir nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, que podamos comprender lo que tú tienes para nosotros esta noche. Señor, te pido que tú uses mi vida, que yo pueda menguar, que tú crezcas, que tú seas exaltado, que tu nombre sea exaltado y que tu evangelio sea proclamado esta noche, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, pues cuando Emilio me invitó a poder compartir con ustedes este tiempo, la verdad es que estaba orando y pensando qué es lo que puedo compartir, porque sabía que el grupo al cual iba a estar dirigido era matrimonios. Y una de las cosas que debiéramos entender como creyentes es que el matrimonio no funciona sin el evangelio. Nosotros como creyentes no seríamos creyentes sin el evangelio. De hecho, la base del cristianismo es el evangelio. Entonces, decidí poder dividir esta clase o tipo sermón en el que ustedes van a tener mucha participación, o me gustaría que tuvieran mucha participación, en dos puntos. El primero es, vamos a ver primero qué es el evangelio, y después de ver qué es el evangelio y cuáles son las implicaciones del evangelio, vamos a poder ver entonces cómo es que ese evangelio debiera ser un reflejo de nuestro matrimonio. ¿Todos aquí son casados? ¿Sí? ¿No hay ningún colado hoy? ¿Alguien que se quiera adelantar para ver cómo va a estar? Sí, no, para ver cómo va a estar la jugada, que diga, no, mejor me meto a ver cómo va a estar y si no me... Ok, todos casados, perfecto. Bien, vamos a empezar entonces. ¿Cuántos de ustedes tienen 10 o más de 10 años de experiencia en la iglesia cristiana o como cristianos? Levanten su mano. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. ¿Cuántos tienen menos de 10 años de ser creyentes? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, perfecto. Creo que todos podemos decir que la iglesia es un lugar tanto para los que tienen menos tiempo como para los que tienen más tiempo. Como ¿hay alguien que nos visite por primera vez que no sea creyente? ¿No? Todos creyentes, ok. Incluso para las personas que no son creyentes, todos podemos decir que la iglesia es un lugar que la verdad es que no tiene muy buena reputación, que digamos. No se habla muy bien de la iglesia, ¿estamos de acuerdo? Normalmente escuchamos comentarios bastante negativos hacia la iglesia cristiana y hacia la iglesia en general. Durante muchos años y por siglos, la iglesia cristiana ha estado bajo mucho escrutinio, bajo muchos problemas y críticas, y creo yo que muchas de esas críticas son muy válidas por lo que ha estado sucediendo
respecto a la iglesia. ¿Alguien me podría decir rápidamente alguna crítica hacia la iglesia? ¿Qué es lo que... Adelante. Ajá, ajá, ok, ok. Gracias, gracias por abrir tu corazón. La verdad es que agradezco mucho lo que estás diciendo y bueno, pues ahí tenemos un ejemplo fuerte que no es fácil de decir y qué bueno que estás aquí porque la solución es el Evangelio. Entonces, de verdad, te agradezco mucho por abrir tu corazón y creo yo que como cuerpo, incluso aunque yo no soy miembro de esta iglesia, cuenta con las oraciones de Doxa y por supuesto con las de tus hermanos por lo que estás viviendo y gracias por compartirlo. Bueno, pues creo que es un ejemplo bastante fuerte, pero muy claro de que la iglesia pues tiene una muy mala reputación. Y justo algo que podemos ver en una carta que es la que vamos a estudiar o vamos a ver rápidamente, es la carta que Pablo le escribe a Tito. Y en esta carta lo que vamos a ver o lo que nos vamos a enfocar es ver cómo el evangelio se estaba extendiendo rápidamente en el imperio grecorromano en ese tiempo. El evangelio siempre tenía o siempre ha venido acompañado de un avivamiento que hacía que las personas se convirtieran en cuanto lo escucharan. Y esto se expandía y se extendía rápidamente. Pero también este periodo de crecimiento y de avance del evangelio en estas regiones estaba acompañado siempre por falsos maestros, por personas que tergiversaban el evangelio, que diluían el evangelio. Y en este caso, específicamente lo que estaba sucediendo en Creta, que es donde Tito se encontraba, estaba sucediendo que los falsos maestros le estaban agregando cosas al evangelio. Eh, la gente inmediatamente toma el evangelio y empieza a agregarle o a modificar o a decir, sí, el evangelio, pero si le ponemos esto, pero si le cambiamos aquello, pero si le agregamos aquí, si le subimos acá, si le bajamos acá. Y entonces eso empieza a diluir el evangelio. Y creo yo fielmente que Satanás tiene como el mejor ataque siempre modificar el evangelio. A veces pensamos en Satanás como cosas espiritifláuticas o cosas muy hollywoodenses, pero la Biblia no lo expresa de esa manera. La Biblia, la verdad es que expresa lo que Satanás hace diluyendo el Evangelio, modificando el Evangelio, torciendo la doctrina. Y esa es la forma más sutil de poder engañarnos. Entonces, lo que sucede es que Pablo se da cuenta de esto y le escribe de inmediato a Tito para reforzar todo esto. ¿Okay? Tito se encontraba en la isla de Creta y el propósito de la carta, como les acabo de platicar, era buscar solucionar el problema que tenían las iglesias porque se estaban levantando distintas versiones del evangelio. ¿A alguien le suena familiar eso? Distintas versiones del evangelio. Vas a un lugar y el evangelio significa una cosa. Vas a otra iglesia y el evangelio significa otra cosa. Vas a esta iglesia y el evangelio significa otra cosa. Y la Biblia no enseña eso, la Biblia enseña un solo evangelio. No hay modificaciones del evangelio, pero eso estaba sucediendo justamente en Creta y eso es lo que Pablo hace para exhortar, para ordenarle a Tito que estableciera un orden. Y cuando vemos la carta a Tito, lo primero que vamos a ver es que en el capítulo 1, lo que va a hacer Pablo es mostrarnos cómo se debe de ver la vida de un pastor centrada en el evangelio. El capítulo 2 nos va a mostrar cómo es que la vida de la iglesia se debe de ver centrada en el evangelio. Y el capítulo 3 nos va a mostrar cómo es que los cristianos viven en sociedad centrados en el evangelio. Entonces, la carta a Tito lo que nos va a enseñar y lo que nos va a mostrar es una vida centrada en el evangelio. ¿Cómo es que se debe de ver una vida centrada en el evangelio? Y para empezar, me gustaría preguntarles, 3 personas, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? ¿Quién me puede decir qué es el evangelio? No se amontonen porque si no... No, pero el pastor no cuenta. No, pues lo bueno es que sí lo dijo bien, si no ahorita lo hubiéramos reprobado. Bueno, hay una idea, pero en sus propias palabras, ¿cómo podrían expresar qué es el evangelio? Adelante.
Ok, ok. Tomen en cuenta esto. No es cómo presentarías el evangelio, sino cómo definirías el evangelio. ¿Ok? Entonces, medítenlo bien. ¿Cómo definirías el evangelio? ¿Quién más? Sin miedo, no va a caer fuego del cielo aquí ahorita y no va a pasar nada. Adelante. De hecho, lo que quiero es que puedan participar y podamos ir descubriendo juntos qué es el evangelio. Un estilo de vida. Ok, perfecto. ¿Y cómo lo presentarías? ¿Cómo definirías ese estilo de vida? Basado en Cristo. Perfecto. Muy bien. Adelante. Perfecto. Súper bien. Muy bien. Por favor, pásele un té y un café a la hermana. Dijo una palabra clave aquí. Buenas noticias. ¿Ok? ¿Todos aquí saben que el evangelio son buenas noticias? O sea, todos. De hecho, no hay cristiano que diga, no sé qué es eso. O sea, escuchas la palabra evangelio y literalmente la palabra evangelio significa eso, buenas noticias, ¿ok? Les voy a dar una definición. Es simplemente la definición que aprendí en Doxa. No es infalible, no es inerrante, simplemente es una definición. Entonces, la pueden tomar. Me gustaría que la apuntaran porque cuando yo mencione el evangelio me voy a estar refiriendo a toda esta definición, ¿ok? Entonces, ¿tienen que apuntar? Les voy a decir, porque si lo escribo yo, aparte de que mi letra es espantosa, probablemente no lo entiendan. Definición, ¿qué es el evangelio? El evangelio son las buenas noticias de lo que Dios hizo y está haciendo, son las buenas noticias de lo que Dios hizo y está haciendo a través de la vida, son las buenas noticias de lo que Dios hizo y está haciendo a través de la vida, muerte, resurrección. Son las buenas noticias de lo que Dios hizo y está haciendo a través de la vida, muerte, resurrección y ascensión. ¿Ok? De Jesucristo en todo el mundo para proveer salvación a nosotros los pecadores. ¿Qué es el Evangelio? Son las buenas noticias de lo que Dios hizo y sigue haciendo a través de la vida, muerte, resurrección y ascensión de Cristo, de Jesucristo, en todo el mundo para proveer salvación a nosotros los pecadores. Esa es la definición del Evangelio. Es algo que me ha ayudado mucho y de hecho yo tenía 10 años de creyente, 8 años de creyente y yo no había entendido el Evangelio. Hasta que escuché esto y eso detonó mi cabeza. Esto es el Evangelio. Esa es una de las definiciones que podemos encontrar del Evangelio. Y es muy parecida a la que nos dio, ¿cómo te llamas? A la que nos dio Rocío, ¿no? Tiene los puntos esenciales. Son buenas noticias. ¿De quién? De lo que Dios hizo a través de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Ahora, tenemos entendido entonces que el Evangelio son buenas noticias. Y como les decía hace un rato, literalmente la palabra Evangelio significa buenas noticias. Las noticias, ¿qué es una noticia? ¿Quién me puede decir qué es una noticia? Un anuncio, muy bien. Una noticia es algo que se anuncia, es algo que se te transmite, es algo que se te da, no es algo que tú hagas, es algo que te están dando, ¿de acuerdo? El Evangelio es algo que Dios hace.
No es algo que te llame a hacer. El evangelio no son buenos consejos, el evangelio no son buenos pasos para tener una vida feliz, para tener una vida unida. El evangelio, la gente piensa que el evangelio son consejos, que la Biblia nos va a dar consejos para tener una buena vida. La Biblia, de principio a fin, habla del evangelio. La Biblia habla de noticias. De principio a fin tú te vas a dar cuenta que la Biblia lo que está haciendo es darnos noticias. Es algo que Dios hace. Las noticias es algo que alguien más hizo. Y entonces cuando nos dan las noticias podemos saber que alguien hizo algo y tuvo algún tipo de efecto. Pero es algo que se te da, no es algo en lo que tú participes. La pregunta es, si el evangelio son noticias y es algo que se nos da, ¿qué participación tenemos nosotros en el evangelio? ¿Habrá alguna participación nuestra en el evangelio? Si vemos y revisamos la definición que acabamos de ver, ¿nosotros tenemos alguna participación en esa definición? Por aquí dice que sí. ¿Cuál sería tu participación? Enderezar tu vida. Ok. En esa definición que acabamos de ver, ¿dónde tú participas para enderezar tu vida? Ok. Pero ¿dónde participas tú en esa frase? En esa frase, ¿dónde puedes decirme, aquí aparezco yo tengo que hacer esto? Sí, estoy de acuerdo, pero en el evangelio, en la definición que acabamos de dar del evangelio, ¿dónde aparece el ser humano ahí como participando de algo? En ningún lado. Nosotros no aparecemos en ninguna parte. Dice la definición, el evangelio es lo que, ¿quién hizo? Dios está haciendo a través de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo para traer salvación en todo el mundo a nosotros los pecadores. ¿Quién es el que hace todo? ¿Y ustedes qué hacen? Nada. Y creo que aquí es donde vamos a empezar con el problema. Aquí es donde el evangelio va a empezar a confrontarnos. Porque el evangelio tiene que ver con lo que Dios hace, no con lo que tú haces. Una vez más, son noticias. Las noticias se nos están dando. Y aquí es donde podemos empezar a ver un conflicto. Ahora, con todo esto, ¿a quién beneficia el evangelio? A nosotros. ¿Y nosotros qué somos? Pecadores. Perfecto. Si tú hoy reconoces que eres un pecador, hay una buena noticia para ti. Lo que quiere decir que para que haya buenas noticias es que antes hay malas noticias. ¿Cuáles serían las malas noticias? ¿Qué dice la Biblia acerca de nosotros los pecadores? Condenación. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa de la condenación? ¿Y cuál es nuestro destino si no hay arrepentimiento? El infierno. ¿Ok? Entonces hay una muy mala noticia. ¿Para quién? Para los pecadores, que dice que si no nos arrepentimos, nuestro destino eterno va a ser el infierno. Pero hay unas buenas noticias que dicen que Dios mandó a Jesucristo a llevar esa vida que no podemos llevar, a morir por nosotros, a resucitar al tercer día y al estar a la diestra, en la ascensión, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros todo el tiempo hasta el día que Él venga por cada uno de nosotros. Esas son buenas noticias. Pero no tenemos participación alguna, solo somos beneficiarios de las noticias siempre y cuando reconozcamos que somos pecadores y que necesitamos esas buenas noticias. Entonces, hasta aquí queda claro que no hay participación alguna de nosotros. ¿Ok? Dios hace esto. ¿Por qué hace esto? ¿Porque ustedes son muy guapos? ¿Porque yo soy muy guapo? ¿Porque me lo merezco? ¿Porque me he esforzado mucho? ¿Porque vengo cada domingo? ¿Porque no me pierdo un estudio? ¿Porque leo la Biblia a diario? No, Dios hace esto por su gracia. No lo hace porque tú te portes bien o porque estés muy guapo, muy guapa o porque te lo merezcas. Lo hace porque Él quiere estar contigo, porque Él desea estar contigo, porque Él anhela estar contigo y lo hace por su gracia.
De hecho, el mensaje de Jesús es: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién se acercó? ¿Nosotros o Él? Él. Y hermanos, esta es la diferencia, este es el punto central del cristianismo con todas las demás religiones. Todas las demás religiones dicen: el hombre se acerca a buscar a la deidad. Y la Biblia dice: no, el reino de los cielos se acerca a buscar a pecadores, a personas infieles, mentirosas, corruptas, avaras, ladronas, adúlteras, a buscar a esos para decir que el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la diferencia del cristianismo con todas las demás religiones. El reino de los cielos se acercó a ti, pecador. No tú, no te pidió permiso, no esperó a que tuvieras ganas, tampoco esperó a que te portaras bien. Simplemente vino, simplemente se acercó. Y eso es el evangelio. No es una petición de que te acerques o que te portes bien, no es una petición de que dejes de fumar, tomar, bailar, hacer, tornar y deshacer. No, es una petición al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Dios se acercó a nosotros y esas son las buenas noticias. No tiene nada que ver contigo ni con tu comportamiento, porque tu comportamiento y el mío no debería de permitir que se acercara a Dios. Y sin embargo se acercó. Entonces el evangelio tiene todo que ver con Dios y nada que ver conmigo. Es todo que ver con Dios. Eso es el evangelio. Y mis hermanos, esta es la base de nuestra fe. Esta es la base del cristianismo. Si nosotros no entendemos eso y pensamos que tenemos participación en esto, no estamos entendiendo el evangelio. Y muy posiblemente, estoy seguro, que esto no es lo que has escuchado durante todos los años que llevas como cristiano. Y esto es porque la gran mayoría de las iglesias no predican el evangelio. Muy probablemente has escuchado moralismo, donde te han dicho que todo lo que tú tienes que hacer para que Dios te sonría. Una serie de bases, una serie de números, una serie de pasos a seguir que tienes que hacer para que Dios pueda voltear a verte. Y la etiqueta que los cristianos tenemos hoy en día es: sí, vas a ese lugar donde te dan un montón de reglas. ¿Eres cristiano? Entonces tú sigues reglas. Eres bueno para seguir reglas. Vas a un lugar donde te enseñan a seguir reglas. Ahora ya no puedes fumar, ya no puedes tomar, ya no dices groserías y mil cosas. Reglas. Y esto es lo que la gente piensa que es ser cristiano. Un montón de reglas, un montón de consejos. Y eso no es ser cristiano. Eso no es el cristianismo. El cristianismo no es consejos, el cristianismo es buenas noticias. El cristianismo es buenas noticias. El cristianismo es: ¿sabes qué? A pesar de que eres borracho, a pesar de que eres mentiroso, a pesar de que eres avaro, ladrón, infiel, Dios te ama y pagó por cada una de esas cosas en la cruz, por tu pecado, en tu lugar, para que puedas ir al cielo por su gracia. Ese es el evangelio. Entonces, una vez explicado este preámbulo, ¿cómo se ve el evangelio en Tito? ¿Ok? Veamos el evangelio en las palabras de Pablo en Tito. Vamos a Tito, capítulo 3, versículos del 3 al 8. Lo voy a leer en la versión NBI porque creo que es una versión que expresa mejor la idea de lo que vamos a hablar. No porque sea mejor, sino porque lo que hace la versión internacional es expresar la idea del texto y no expresarlo de forma literal como la Reina Valera. Entonces, lo que la NBI nos va a dar es la idea principal de lo que estamos leyendo. ¿Ok? Entonces, Tito capítulo 3, versículos del 3 al 8, de hecho ya está ahí en la pantalla. Tito 3, versículos del 3 al 8, dice: en otro tiempo, también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Ese es el diagnóstico de la Biblia para nosotros. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que la Biblia dice. Esto es el ser humano. Esto es el ser humano sin el evangelio. Eso es lo que somos. Ese es el reflejo de lo que somos sin el evangelio. Pero me encanta cómo dice el versículo 4. Dice, pero. Y los peros en la Biblia son impresionantes. Pero
cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, ¿quién nos salvó? Él. Él nos salvó. ¿Quién se manifestó? Dios. La bondad y el amor. Muy bien. ¿Quién nos salvó? Él. Él nos salvó. Y dice muy claramente, y esto es algo que Pablo repite en todas sus cartas, dice, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu. ¿Qué es regenerar? Regenerar es que el Espíritu Santo te toca y en ese momento tú te arrepientes de tu pecado, y una vez que tú te arrepientes, lo que hace el Espíritu Santo es cambiarte, transformarte, darte un nuevo corazón. Esto se le conoce como nacer de nuevo. Y entonces viene esta regeneración. Dice, nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado, ¿poquito? Abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Así lo hizo para que justificados, es decir, antes eras enemigo de Dios, ahora ya no eres enemigo de Dios. ¿Por qué? Por lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces Él nos justifica. ¿Justificados por quién? Por la gracia de quién. De Dios, ¿ok? Es por la gracia de Dios llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. ¿Qué estamos leyendo aquí en los versículos del 3 al 8? El Evangelio. Estamos leyendo el Evangelio. Si recuerdan la definición que les di del Evangelio y vemos lo que acabamos de leer, nos vamos a dar cuenta que ahí vamos a encontrar lo que Dios está haciendo a través de la vida, la muerte, la resurrección de Jesús para proveer salvación en todo el mundo a nosotros los pecadores. Acabamos de leer el Evangelio y si nos damos cuenta, vamos a ver que encontramos ahí que Él se acerca, que Él nos salva, que es por su gracia, que Él nos justifica, que Él nos regenera y todo está centrado ¿en quién? ¿En quién? En Dios. No en nosotros. ¿Alguno de ustedes vio participación de alguno de ustedes aquí? ¿Se dan cuenta? Todo es su gracia, todo es su misericordia, es su regeneración, es su justificación, es su Espíritu Santo, es Dios, 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 Dios y Dios. El Evangelio se trata de Dios, de algo que Dios hace, no que nosotros hacemos. Es Dios. Y nos están dando noticias. Esto es una noticia, no es un consejo, es una noticia. Y lo que me encanta es el versículo 8. Dice, este mensaje es digno. ¿Qué mensaje? El Evangelio. Este mensaje es digno de confianza. Este es el mensaje en el que tenemos que confiar, no en lo demás, no en ser muy moral, no en portarte bien, no en hacer cosas para que Dios te sonría. No, el mensaje que es digno de confianza es el mensaje del Evangelio, las buenas noticias de que Dios te ama y fue a la cruz y derramó hasta la última gota de su sangre por amor a ti y por amor a mí. No se trata de ti, se trata de Dios. Ese es el Evangelio. El Evangelio es el centro. ¿Por qué? Porque del Evangelio es donde fluye todo. Y si hoy vamos a hablar en un rato más de matrimonio, no podemos hablar de matrimonio sin hablar del Evangelio. Porque si no entendemos el Evangelio, no hay forma en que tu matrimonio y el mío puedan fluir. Porque del Evangelio es donde fluye todo. Ese es el soporte de nuestra fe. El cristianismo se trata de buenas noticias. Eso es el cristianismo. Y la gente piensa que el cristianismo se trata de portarte bien y de obedecer un montón de reglas. Y eso no es ser cristiano. De eso no se trata. Por lo menos no de entrada. La gente siempre está intentando ser mejor. Es la idea de muchas filosofías y de muchas religiones. Lo que la gente dice usualmente es, si tú te quieres ganar el cielo, ¿qué tienes que hacer? Portarte bien. La mayoría de las otras religiones son pasos, son consejos, son rituales que debes hacer para entonces llegar al cielo. Pero el Evangelio es totalmente diferente a esto, porque el Evangelio lo primero que dice es que ya has sido salvado. ¿Por quién? Por el amor de Dios, por la gracia de Dios, por su misericordia. Y esto entonces produce en ti obras. Miren cómo dice el versículo 8 otra vez.
Dice, este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Entonces, bajo lo que Dios dice, ¿qué es primero? ¿Las obras o la salvación? La salvación. Tú no puedes obedecer si no has sido salvado. Tú te vas al cielo por lo que Dios hizo, no por lo que tú hagas. Tú eres salvo por los méritos de Cristo, no porque tú te portes bien. Es decir, una vez que has creído en el Evangelio, ahora puedes portarte bien. Ahora puedes hacer buenas obras. No es antes. Es primero el Evangelio, después las obras. No son las obras primero y después el Evangelio. Eso es una herejía y ahorita lo vamos a ver. Primero es el Evangelio y después las obras. Mira cómo lo vuelve a decir Tito, pero ahora en el capítulo 2, versículos del 11 al 15. Capítulo 2, versículos del 11 al 15 dice, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia. La gracia es un don no merecido, es un regalo. Entonces dice, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. La gracia de Dios trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. ¿Te das cuenta? Es la gracia la que opera primero en nosotros para que entonces podamos rechazar las pasiones mundanas. Tú no puedes rechazar las pasiones mundanas antes de que la gracia opere en ti. No puedes. No puedes portarte bien. Necesitas la gracia. Es la gracia operando en ti primero. Primero está la salvación, primero está la gracia de Dios y después vienen las obras. Eso produce en nosotros que empecemos a rechazar justamente la impiedad y las pasiones mundanas. El Evangelio, y esto quiero que quede claro, el Evangelio no es una licencia para que podamos hacer lo que nos pegue la gana. No, el Evangelio no es eso. El Evangelio es el vehículo, el Evangelio es el catalizador que empieza a trabajar en ti para que entonces tú puedas dar buenos resultados, buenas obras. Es lo que impulsa que tú puedas hacerlo. Es más, que ahora quieras hacerlo. ¿Por qué? Porque tú no lees la Biblia porque tú eres muy bueno, porque eres muy culto, porque le echas un chorro de ganas. Tú lees la Biblia porque la gracia opera en ti y eso te ayuda a poder leer la Biblia. Tú no vienes los domingos porque eres un súper creyente y no hay nadie más santo que tú. No, tú vienes a la iglesia los domingos porque el Espíritu Santo y la gracia obran y operan en ti para que puedas venir y quieras venir y desees venir. Otra vez, es todo que ver con Dios, nada que ver con nosotros. ¿Qué es lo que entonces la iglesia debe de enseñar? ¿Cuál es el mensaje de la iglesia para el mundo? El Evangelio. No hay otro mensaje. Y es por eso que estoy haciendo tanto énfasis en el Evangelio, porque este es el mensaje de la iglesia para el mundo. La iglesia no tiene otro mensaje. La iglesia no tiene consejos. La iglesia no es un coach para que tú le eches ganitas y te peguemos en la espalda y que yo te diga, no, tú puedes. Y tu pastor diga, vamos, todos podemos. Y en el nombre de Jesús, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y nada nos va a pasar. Y ahí estás en el gimnasio, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, la Biblia no dice eso, lo estás entendiendo mal. No se trata de eso. La iglesia no tiene otro mensaje más que la palabra de Dios y el Evangelio. Ese es el mensaje de la iglesia. No hay otro mensaje. Si tú quieres aprender de ventas, si tú quieres superación personal, ahí está Daniel Javid, ahí está Miguel Ángel Cornejo, no sé, hay muchos coaches de ventas hoy. Eso es lo que más vende. Creo que yo no te voy a poder ayudar, tampoco Emilio, ni ningún pastor que verdaderamente sea creyente te va a poder ayudar. Porque no se trata de eso. La iglesia no tiene otro mensaje. El mensaje de la iglesia es la palabra de Dios y el Evangelio. Ese es el mensaje. No hay otro mensaje. Pero ¿qué pasó entonces? La problemática que había en Creta era que empezaron a cambiar el mensaje. ¿Te suena familiar? Empezaron a cambiar el mensaje, empezaron a agregarle cosas, empezaron a diluir el mensaje del Evangelio, que es exactamente lo que pasa hoy en nuestros tiempos. Empezaron a agregarle al Evangelio y en ese tiempo cuando escuchaban cristianismo, en el contexto de Tito, cuando escuchaban cristianismo de inmediatamente la gente pensaba judaísmo.
Es judaísmo. O sea, Jesús era un tipo que vino a hacer su secta y que ahora vamos a tener que cumplir un montón de reglas. Está bien, ya se murió. Sí, sí creemos que Él era el Mesías, sí creemos que Él era el Salvador, pero hay que seguir cumpliendo un montón de reglas. Pensaban en judaísmo. Entonces, ¿qué decían? Me voy a tener que circuncidar, ya no voy a poder comer cerdo, no voy a poder tener fiestas los sábados. Algo muy similar a lo que pasa hoy. ¿Eres cristiano? No hagas, no vayas, no le hables, no porque te contaminas, y todo es el diablo y todo es no sé qué y todo. No, ni siquiera es el diablo, somos nosotros, es nuestro propio pecado. Espiritualizamos las cosas. Pensamos que el diablo viene y corre y sube y baja. No, la Biblia es muy clara. Ni tú ni yo vamos a poder un día enfrentarnos con el diablo. La Biblia es clara cuando dice que solo Dios lo puede reprender. Además de que el diablo no es omnipresente. Solo Dios es omnipresente. Entonces Él no está en todos lados ni está guerreando contigo. Eso no es lo que la Biblia enseña. Por lo tanto, eso es lo que se pensaba en ese tiempo y eso es lo que aplica para el día de hoy. Y Pablo tiene un problema muy serio con esto. Cuando Pablo menciona en sus cartas a los de la circuncisión, se refiere a estos, a los del judaísmo, a los fariseos, a los legalistas, que le agregaban cosas al evangelio. Ellos decían, sí Jesús, sí la cruz, pero también debes de circuncidarte. Debes de respetar el sábado, no puedes comer esto, no puedes comer el otro, no debes, prohibición, 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 prohibición. Y ese era el evangelio diluido. Y Pablo dice que estas personas son charlatanes. Cualquier persona que enseña que le agregues al evangelio es una herejía. No hay nada que agregarle al evangelio. ¿Eres salvo por medio de lo que Jesús hizo? Más, vete a un encuentro. ¿Eres salvo por lo que Jesús hizo? Más, haz esto. ¿Eres salvo por lo que Jesús hizo? Más, pórtate bien. ¿Eres salvo por lo que Jesús hizo? Más, ven los domingos. ¿Eres salvo por lo que Jesús hizo? Más esto, más el otro, más. Y es agregarle y agregarle, agregarle. Entonces te dicen, sí, Jesús te salva, sí te perdona, sí la cruz, pero ¿qué onda? ¿Por qué sigues escuchando esa música? Así no te vas a ir al cielo. Ah, sí, tienes razón, porque entonces si dejo de escuchar música, sí me voy a ir al cielo. Y entonces ya soy yo, ya no es Jesús, ya no es la cruz, ya no es el evangelio, ya no es la gracia, ahora es mi esfuerzo. Y es cuánto yo puedo portarme bien. ¿Se dan cuenta? La mala religión dice, si obedeces a Dios, si haces estos ritos, si te portas bien, entonces vas a ir al cielo. Si sigues las reglas, obtienes la salvación. Eso dice la falsa religión. Y es muy triste, pero esta es la mayoría de nosotros o la mayoría de lo que nosotros pensamos como creyentes. Y no solo eso, este es el cristiano promedio. El cristiano promedio piensa de esta manera y ve el cristianismo como esto, como obras que tiene que hacer para ganarse la salvación. El cristiano promedio es así. ¿Y qué dice el evangelio? Dios te ama, Dios te ha salvado y esto produce en ti obras, el deseo de hacer obras. Son cosas completamente distintas. Si tú las empiezas a enlistar, te vas a dar cuenta que son cosas totalmente diferentes. La diferencia entonces, ¿dónde está? ¿Dónde encontramos la diferencia? En las motivaciones, en el por qué haces lo que haces. ¿Te has preguntado eso alguna vez? ¿Por qué haces lo que haces? El religioso actúa de acuerdo a su propio beneficio. El legalista, el moralista, tiene como motivación su propio beneficio. Y entonces yo les pregunto, ¿por qué son cristianos? ¿Vinieron a Cristo para que su matrimonio se restaure? ¿Vinieron a Cristo porque quieren un hijo? ¿Vinieron a Cristo porque quieren ser prosperados económicamente? ¿Vinieron a Cristo porque tenían una enfermedad muy fuerte y necesitaban al médico de médicos, que sí es el médico de médicos, pero eso no es la razón primaria del evangelio? ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué trabajas? ¿Por qué lees la Biblia? ¿Por qué no la lees?
¿Por qué vinieron hoy? ¿Cuántos de aquí se pelearon como matrimonio en el camino para llegar aquí? ¿O se pelearon en el día antes de venir? ¿O cuántos pensaron en mejor no asistir por X cosas? ¿O cuántos de nuestros hermanos no llegaron porque se pelearon en el camino? Porque discutieron, porque tuvieron problemas, por muchas cosas. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué vengo? Si el factor que produce eso en ti es todo menos Jesús, te tengo una mala noticia. Eres un religioso, eres un fariseo, eres un legalista. Y eso me da a entender que no has entendido el Evangelio. No se ha entendido el Evangelio. Y no te preocupes, al final, eso somos todos, porque nuestra naturaleza está caída. Pero con el Evangelio las motivaciones cambian. Ahorita, aquí, ustedes como están aquí sentados, hay dos tipos de personas. El religioso y el que ha entendido el Evangelio. El problema es que nosotros no vamos a poder distinguir nunca cuál es cuál. No lo vas a poder ver, no lo vas a poder distinguir, pero aquí hay dos tipos de personas. Ambos tipos de personas están aquí, oran, leen la Biblia, cantan, levantan las manos, no faltan el domingo, ambos creen en Jesús, ambos creen que la Biblia es suficiente, que no es mentira, que es la palabra de Dios, pero sus motivaciones son completamente opuestas. La motivación del religioso es que se cree mejor que los demás porque voltea a verse a sí mismo y cómo ha logrado cosas que para los demás aún les cuestan trabajo. Y el religioso los ve esos errores y se siente bien porque él no los comete. Eso es ser religioso, eso es ser fariseo, eso es ser legalista, eso es ser moralista. Y como les decía, este es el cristiano promedio. El cristiano promedio llega a un lugar donde la gente está fumando y tomando y lo primero que dice es, Señor, mira nada más esta bola de pecadores. Señor, gracias, porque yo sí te obedezco, porque yo sí puedo dejar de hacerlo. Gracias por cuidar mi santidad, Señor. Ayúdame a no contaminarme con esta bola de pecadores. Tristemente, esto lo único que expone es que no entiendes nada del Evangelio. No has entendido nada del Evangelio. Hay gente aquí sentada que actúa por otras personas. Vienen a la iglesia para quedar bien con otros. Hay gente que está aquí porque le da miedo que vayan a decir que X cosa y por eso están aquí. Hay gente que está aquí que su única motivación de estar aquí es quedar bien con todas las demás personas o con el pastor. Hay gente que está aquí que genuinamente quiere agradar a Dios, que le está echando ganas para hacerlo, que ora diario, que lee su Biblia 3 veces al día, que ayuna, que sube, que baja, pero que al final lo único que está haciendo es comportarse como un religioso porque está buscando hacer obras para poder agradarle a Dios. El Evangelio no es eso, es lo opuesto a todo eso, como lo acabo ya de decir. En una ocasión me contaba un pastor que platicando con una muchacha de este tema, la muchacha le empezó a decir que ella era muy servicial, que le gustaba mucho atender a la gente, compartir con ella, ser amable, y que un día se dio cuenta que realmente a ella le gustaba ser amable porque se sentía bien siéndolo, en el sentido de que se sentía más que los demás cuando era amable, cuando era hospitalaria con la gente. Y un día le llega un mensaje por WhatsApp de estos groseros con cadenas o con puros albures, y le llega el mensaje y le contestó de una forma muy cristiana y le puso, oye, mira, la verdad es que no me gusta que mandes este tipo de cosas, no lo vuelvas a hacer, ¿no? Te agradezco mucho el sentido de quererme hacer reír, pero por favor no lo hagas. Y le contestó lo más cristiano que tú te puedas imaginar. Y al momento de enviarlo, cuando le iba a picar para mandar, le pica para enviar y cuando lo manda dice, para que no vea que somos iguales. Y hermano, eso y mentarle la madre es exactamente lo mismo porque lo hizo pecando, porque al final pensó que no era igual que él. Y uno puede decir, wow, qué contestación tan cristiana. Pero en el fondo su motivación era
decirle o hacerle ver que no eran iguales. Eso y contestarle con una grosería es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el evangelio no trata con lo que haces, el evangelio trata con lo que está detrás de lo que haces. El evangelio no trata con lo que haces, el evangelio trata con lo que está detrás de lo que tú haces. Con tus motivaciones. La pregunta no es cuánto tiempo pasas orando, la pregunta es ¿por qué oras? ¿Y por qué no oras? ¿Por qué cantas? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué dices que eres cristiano? Los fariseos hoy no tendrían Facebook, ni redes sociales, ni irían a ningún lado, ni los verías en ninguna fiesta. ¿Por qué? Porque así serían los fariseos y uno podría decir, wow, este tipo se sabe el Deuteronomio de memoria. Pero no. Es un fariseo, es un legalista, sus motivaciones son incorrectas. Y el diagnóstico de Jesús para estas personas fue sepulcros blanqueados, generación de víboras. Así es como Jesús les llamó. Esta fue la evaluación de Jesús para una persona que se portaba súper, ultra, mega, archi bien. Y esa fue la evaluación de Jesús. Sepulcros blanqueados, generación de víboras. Y eso somos tú y yo. Porque esa es la condición natural del ser humano sin el evangelio. Esto está fuerte, pero te lo tengo que decir. ¿Quieres ver a un religioso, a un legalista y a un fariseo en potencia? Párate en un espejo y lo vas a encontrar. Y lo vas a encontrar. La mayoría de la gente que viene a la iglesia piensa de esta manera. Piensa que te ganas el favor de Dios por lo que haces. Si tu teología es la de los buenos se van al cielo, no hay nada más equivocado que eso. Si tu teología es que cualquier cosa que no sea Jesús y solo Jesús lo que te lleva al cielo es lo que sea, entonces siento decirte que tú eres un legalista y un fariseo. Eres legalista y eres fariseo. A ti y a mí lo único que nos lleva al cielo es la sangre de Cristo en esa cruz por tus pecados y por mis pecados. Y esta es la problemática más fuerte de la iglesia en Creta y es la problemática más fuerte en Nesa, en la Ciudad de México y en México. Esta es la problemática más fuerte. ¿Cómo sabes si tu vida es moralista o eres de los de la circuncisión? Tendrías que responderte lo siguiente. ¿Qué es la Biblia para ti? ¿Qué es la Biblia para ti? ¿Para ti qué es la Biblia? ¿Es un libro de reglas? ¿Es un libro de consejos? ¿Es un libro que te enseña cómo tener una mejor vida ahora? ¿Cómo tener un mejor matrimonio? ¿Es un manual de vida? Porque se conoce como, aquí está el manual de vida. Aquí es como, ¿qué es la Biblia para ti? Si es así, estas definiciones que acabo de dar, eso es producto entonces del moralismo que desafortunadamente hemos o has vivido durante muchos años pensando que es cristianismo. Si la Biblia para ti es todo menos la historia de Dios contada por Dios para la gloria de Dios, amando y salvando a su pueblo que no lo merece, entonces eres un legalista. Mira cómo dice Pablo, a Tito en Tito 1 del 10 al 13. Y este es Pablo diciendo acerca de la gente que piensa que el moralismo, la religión común, son el verdadero evangelio. Pero ve lo que Pablo dice, y Pablo usa un lenguaje bastante fuerte acerca de esto. Tito 1, versículos del 10 al 13, dice: y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente ¿qué? Los partidarios de la circuncisión. Tú vas a encontrar en las cartas de Pablo cuando se refiere a los de la circuncisión. Y esos son los legalistas, los religiosos, los fariseos. Los enemigos del evangelio son los de la circuncisión. Y entonces Pablo les dice de esta manera, versículo 11, a esos hay que invitarlos a tomar un café, platicar con ellos y decirles, oye, mira, la estás regando, por favor, sé consciente. No, ¿qué dice Pablo? A esos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe. O sea,
Pablo es bastante rígido con esto. No es un juego. Están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe y lo hacen para obtener ganancias malavidas. Versículo 12. Fue precisamente uno de sus propios profetas el que dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, perezosos. Y es la verdad. Por eso repréndelos con severidad a fin de que sean sanos en la fe. ¿Qué están haciendo? Están destruyendo familias enteras porque están enseñando lo que no se debe. Esto no es una cuestión de, bueno, se equivocó, dale chance, todos cometemos errores, dale viada, hombre, esto es una cuestión leve. No, no, si no enseñas el evangelio, arruinas la vida de la gente. Estás arruinando la vida de la gente porque no estás enseñando el mensaje del evangelio. Este es un tema de vida o muerte, no es cualquier cosa. Entonces, si no se está enseñando el evangelio, si no se está entendiendo el evangelio, estamos destruyendo familias enteras. Esto significa que estamos destruyendo matrimonios. Porque no se está entendiendo el evangelio. Porque si no has entendido el evangelio y tú eres un legalista, tu matrimonio, ten por seguro que es 100% legalista. Estás tratando a tu mujer como un misógino y la esposa está siendo una sirvienta. Y la Biblia no enseña eso en ninguna parte. Destruye familias enteras. A esos hay que taparles la boca. No debemos enseñar moralismo, no debemos enseñar legalismo, no debemos agregar nada al evangelio. Si hacemos esto, estamos corriendo el riesgo de arruinar la vida de muchas familias. ¿Cuál es el punto de reprendernos y de hablar de esta forma y de que Pablo sea así de duro? El versículo 13 nos lo aclara y dice lo siguiente: y es la verdad, por eso repréndelos con severidad. ¿Para qué, Pablo? Para que sean sanos en la fe. Para que dejen de creer en el moralismo y en el legalismo y vuelvan a la sanidad de la fe y vuelvan a la sanidad del evangelio. El evangelio es lo sano. La fe sana es la que sale y que produce solamente el evangelio. Si tú estás siendo religioso, si tú estás siendo moral, si tú estás siendo legalista, eso es una fe insana. Y está destruyendo tu vida. Eso no es cristianismo. Tiene que emanar del evangelio. El autor Gresham Machen, pueden buscar incluso su libro acerca de los Gálatas sobre los falsos maestros, es muy buen libro. Da una referencia sobre los falsos maestros en Gálatas y dice lo siguiente: el problema central de Pablo contra los maestros de la ley y los fariseos es simplemente el orden de 3 pasos. El falso maestro dice: número 1, cree en Jesús. Cree en Jesús, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Dios mismo, Jesús fue a la cruz, Jesús murió, resucitó al tercer día y pagó por tus pecados. Perfecto, hasta ahí estamos bien. Eso es muy bueno, está bien. Pero en el punto 2 es cuando ya empezamos a tener problemas. El punto 2 dice: obedece la ley de Dios de la mejor manera que puedas. Ahí ya empezamos a tener problemas. ¿Se dan cuenta? Sí, Jesús, pero tienes que obedecer la ley de Dios. Y te va a dar como resultado el punto 3. El punto 3 es: entonces, como resultado, eres salvo. Y esto es moralismo, esto es paganismo, esto es una herejía. Sutil, pero herejía al final. ¿Se dan cuenta? Y esta es la razón por la cual nos separamos de la Iglesia Católica Romana hace 500 años con la Reforma Protestante, porque esto es exactamente el orden de los factores para la Iglesia Católica Romana. O sea, el Papa dice sacramentos, o sea, tú más Jesús. ¿Te das cuenta? A veces decimos: no, nosotros somos cristianos, nosotros no somos católicos. Y ni siquiera sabemos. ¿Alguien sabe qué significa la palabra católico? Universal, pero ya se la dijo su pastor. ¿Qué pasa? Que ustedes no están leyendo la Biblia, ustedes no se están metiendo en la Biblia. Es más, muchos de ustedes cuando yo termine se van a ir a su casa y van a decir amén, aleluya, gloria a Dios, y nunca se van a sentar a revisar si lo que les dije era cierto. Porque
El moralismo, el legalismo y la religiosidad que hoy vivimos como cristianismo no solo es culpa de los malos pastores, de los malos líderes, es culpa de los miembros de la iglesia porque nunca revisan su Biblia para ver si lo que se está enseñando es de Dios o no. Y déjenme decirles que si ustedes son miembros de esta iglesia, esta también es una responsabilidad de ustedes, que aquí se predique el evangelio. No solo es responsabilidad del pastor y de los líderes, es responsabilidad de los miembros. ¿Qué dijeron estos cuates? Sacramentos. Y Lutero dijo, no, eso no es así. ¿Qué dice el evangelio? Cree en Jesús. Número 2, en ese momento eres salvo. Radicalmente diferente. ¿Se dan cuenta? El evangelio es cree en Jesús y en ese momento eres salvo. Solo por su gracia, solo por la fe en Jesucristo eres salvo. Número 3, ahora puedes hacer buenas obras. Es más, ahora tienes ganas de hacer buenas obras. ¿Se dan cuenta de la diferencia del mensaje? ¿Te fijas cómo todo está en las motivaciones? Se trata de cómo crees en Jesús y el resultado de eso en tu vida. ¿Cuál es el objeto de tu fe? Si el objeto de tu fe es Jesucristo, eso va a dar como resultado buenas obras. Si el objeto de tu fe es enfocarte solamente en que tú quedes bien, en que tú te portes bien y en que todos vean qué tan súper cristiano eres, estás totalmente perdido. El moralismo produce una fe insana. Y aquí sí, rompiendo las leyes matemáticas, el orden de los factores afecta totalmente el producto. Aquí sí aplica. El orden de los factores altera total y radicalmente el producto. Déjenme hacer un ejemplo. ¿Los acabo de babear todos? No, no es cierto. Están desinfectados y todo. ¿Quién me ayuda a inflar estos 3 globos? Rápido. Sale. 1. ¿Quién más? ¿Quién dijo yo? Los veo muy... Ahorita vamos a jugar, ahorita a reventarnos el globo. ¿Quién más? Sale. Inflenlo, por favor. No mucho porque son chiquitos y se puede reventar. ¿Ok? Perfecto. Ahora, pónganse de pie. Bueno, usted no puede, no se preocupe. Y quiero que avienten el globo y que no lo dejen caer. El primero que se le caiga pierde. Ok. Nosotros somos ese globo. Y ese globo siempre tiende a bajar. ¿Por qué? Necesita ese globo, para que no caiga, necesita que le estés pegando. ¿Qué tiene el globo adentro? Aire. Y eso va a hacer que el globo siempre baje. El globo siempre va a querer ir hacia abajo. Ahora, si te ves muy listo, a lo mejor le pones masking tape y lo pegas en la pared y ahí se va a quedar un rato, ¿verdad? Hasta que se despegue y se caiga. Pero ¿qué pasa si en lugar de que yo le ponga aire a ese globo, le pongo helio? El evangelio es ese helio que nosotros necesitamos adentro. ¿Qué pasó con el globo? ¿Qué le vamos a cambiar al globo? El contenido, la esencia necesita ser transformada por dentro y ser llena del evangelio, que es el helio que te va a mantener todo el tiempo yendo hacia arriba. Desafortunadamente, los pastores hoy en día son esas personas y nosotros somos los globos. Y el pastor está todo el día pegándole y pegándole y pegándole y pegándole para que no se caiga, siendo un policía para ver dónde estás, con quién estás, qué estás viendo, qué películas ves, qué estás escuchando, qué música estás. Y el trabajo del pastor es un trabajo de policía y ese no es el trabajo del pastor. La chamba del pastor es predicarte el evangelio para que tengas ese helio y que con ese helio puedas tú estar todo el tiempo hacia arriba.
Si nosotros como pastores o los pastores predicaran el evangelio desde este púlpito y la iglesia entendiera el evangelio, no habría consejerías, no tendríamos que estarles pegando para que vengan a la iglesia, no tendríamos que estar, ahora ¿cómo le hacemos para que entiendan que la iglesia no es en Facebook, la iglesia es presencial? Ahora ¿cómo le hacemos para que vengan? Ahora ¿cómo le hacemos para que vengan los jóvenes? Ahora ¿para qué hacemos para que entiendan? Es que el esposo de Marianita no viene, el esposo de Gertrudis tampoco, es que la hermana no se somete, es que todo es un problema. Las iglesias tienen muchos problemas porque no están centradas en el evangelio. Listo, hermanos, ya se pueden sentar. Y así no la podemos pasar toda la vida. Y hay muchos pastores que se cansan toda la vida de estarle pegando y pegando al globo porque no están enseñando el evangelio. El evangelio es el catalizador, es lo que te va a impulsar todo el tiempo a ir hacia arriba. Y eso disminuye consejerías, eso disminuye tantos problemas dentro de la iglesia. Porque no estamos entendiendo el evangelio. El trabajo del pastor no es ser un policía para ver qué estás haciendo. El trabajo del pastor es predicarte el evangelio. Y tu trabajo como creyente es predicar el evangelio. ¿Se vale testificar lo que Cristo ha hecho en ti? Por supuesto que se vale, pero eso no va a cambiar a la gente. La gente necesita helio, necesita el evangelio, necesita buenas noticias. Y si tú no sabes qué son las buenas noticias, una, ¿qué cristianismo estás viviendo? Y dos, ¿qué estás compartiendo entonces? Y tres, ¿qué matrimonio estás llevando entonces? Y ahorita vamos a ver por qué. Termino esto rápido del evangelio para entrar tal vez muy fugazmente, pero profundamente al tema del matrimonio. Mira cómo empieza Pablo la carta a Tito. En el versículo 1:1 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, llamado para qué? Mediante la fe, y es decir, mediante el evangelio. La palabra aquí fe es el conjunto de doctrinas que nosotros tomamos como creyentes, como cristianos, la cual se resume en el evangelio. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí es llamado para que mediante el evangelio los elegidos de Dios lleguen a conocer ¿qué? La verdadera religión. ¿Cómo vas a conocer el cristianismo? Solamente y únicamente por medio del evangelio. La palabra religión aquí tiene un contexto en el griego que significa religare, que tiene que ver con ligado a. La verdadera religión es ligado a el evangelio. El cristianismo es una religión, sí, pero el objeto de nuestra religión es el evangelio. Estamos ligados al evangelio, no a un montón de cosas, no a un montón de reglas, no a un montón de consejos, no a dioses falsos. No, estamos ligados al evangelio porque eso es lo que produce un cambio en nosotros y que ahora podamos hacer buenas obras. Diego, ¿qué tiene que ver esto con mi matrimonio? Todo. Esto tiene que ver todo con tu matrimonio. Si yo te pregunto, ¿qué tiene que ver el evangelio con la iglesia? ¿Cómo lo describirías? ¿Por quién vino a morir Cristo? Por su iglesia. Y cuando vamos a Efesios, ¿cuál es la representación del matrimonio? Cristo y la iglesia. Si yo no reflejo el evangelio como creyente, ¿cómo voy a reflejar el evangelio como matrimonio? Porque el matrimonio no fue creado para que te la pases padre. Está chido si te la pasas padre, porque de hecho debería de ser así. El matrimonio no fue creado solo para que tuvieras hijos. El matrimonio no fue creado para que tuvieras quien te lavara la ropa. El matrimonio no fue creado solo para que tuvieras quien te proveyera y quien te diera casa, ropa, coche y que tuvieras un proveedor en tu casa. El matrimonio fue creado para ser un reflejo del evangelio. El matrimonio el matrimonio cristiano tiene y debe que reflejar el evangelio de Cristo. Vamos a ir, por favor, a Efesios, atrasito. Efesios capítulo 5.
Efesios capítulo 5. Gracias, amigo. Sí, te agradezco mucho. Efesios capítulo 5, versículos del 21 al 33. Y después le vamos a poner la lupa a varios versículos. Dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, no al pastor, ¿ok? Se somete a Cristo, no al pastor, porque el pastor es parte del rebaño. Por lo tanto, el pastor también está sujeto a Cristo, ¿ok? Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos. ¿Cuánto? Hermanas, no las oigo. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. ¿Para qué? Para presentarla a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa. ¿Cómo? ¿Cómo, esposos? Como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y todos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. ¿Podemos ver el evangelio ahí? A partir de hoy, yo los animo mucho a que en su mente, cuando lean la Biblia, puedan ver estos conceptos: vida, muerte, resurrección y ascensión. Va a haber versículos o va a haber textos en la Biblia donde lo encuentren todo. O sea, si hablamos del evangelio, este es todo el evangelio, pero vamos a encontrar partes del evangelio. Va a haber textos donde encuentres solamente la vida de Jesús. Va a haber textos donde encuentres solo la muerte de Jesús. Va a haber textos donde encuentres la resurrección, la ascensión. Va a haber textos donde encuentres resurrección y ascensión solamente. Pero quiero que tengas en mente que cuando veas eso, estás viendo el evangelio. Estás leyendo el evangelio. Ahí está el evangelio. Y puedas explicarlo. Y ahorita vamos a rematar con Hechos capítulo 2, pero quiero que puedas aprender a leer tu Biblia entendiendo que la Biblia de principio a fin enseña el evangelio. El evangelio está impregnado en toda la escritura y de esa forma vas a tener una mejor aplicación para tu vida. Ahora, ¿qué dice aquí? Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Todos ustedes son miembros de esta iglesia, por lo tanto, todos ustedes deben someterse los unos a los otros. Es decir, deben de rendirse cuentas. ¿Por qué? Porque son una familia en Cristo y todos deben de rendirse cuentas. La Biblia es muy clara en que ustedes tienen la autoridad como iglesia entre unos y otros de confrontarse, de animarse, de orar los unos por los otros, de estar al pendiente el uno por el otro. Siempre y cuando lo que vayas a hacer lo hagas con la Biblia, no con lo que se te ocurra, con la Biblia. Y de la misma manera, todo el cuerpo, incluyendo pastores, ustedes deben de acercarse a sus pastores. Deben confrontar a sus pastores, deben de animar a sus pastores, deben de amar a sus pastores, siempre y cuando ustedes lo hagan bajo los parámetros bíblicos. La Biblia enseña cómo es que debes de acercarte a un anciano de la iglesia, debes de tener testigos, debes de hacer ciertas cosas. Mateo 18 es muy claro en todo eso. Pero el sometimiento es mutuo. Nadie aquí hace lo que quiere y lo que se le antoja. Todos estamos sometidos los unos a los otros porque somos una familia. La iglesia de Cristo es una familia. Y ese es el patrón bíblico. Dios lo creó así desde el principio.
Tú en tu familia, ¿qué haces cuando tienen un problema? En tu casa. Lo platican, lo hablas. Cuando hay dificultades, pues estás ahí. Cuando se necesita dinero, ¿qué haces? Pues luego le buscas. Cuando se necesita ayuda para cambiarse de casa, ¿qué haces? Pues vas y está tu familia. Y es exactamente lo mismo en la iglesia. Es exactamente lo mismo en la iglesia. Tenemos que ver a la iglesia como nuestra familia, porque así lo creó Dios. Si nosotros no vemos a la iglesia como nuestra familia, nosotros estamos viniendo a un club social y no estamos entendiendo el evangelio. El sometimiento es mutuo, es unos a otros. Ahora, dice ahí, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Ok, ¿qué significa esto? ¿A qué se refiere esto? ¿Por qué debemos hacer esto? Vamos a Génesis. Génesis capítulo 2. Génesis 2:18. Génesis 2:18. Dice así. ¿Sí están todos aquí? ¿Ya se quieren ir? Sí que se quieren ir. Se quedaron callados. Ahorita nos vamos. Nada más terminamos de confrontarnos los unos a los otros y nos vamos. Génesis 2:18 dice: Luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo, todo animal del campo, y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso a todos los seres nombre a todos los seres vivos, y con ese nombre se les conoce. Ahora, ¿qué dijo Dios? Lo primero que dijo Dios es, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Entonces, el hombre no fue creado para estar solo, el hombre necesita de compañía. Tanto la mujer como el hombre necesitan de compañía. Ahora, versículo 21. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó, esta, dice ahí, si es ahora, si es hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llamará mujer. En otras versiones dice varona, porque del hombre fue sacada. Lo primero que quiero animarte a notar aquí es que, le quiero hablar a las mujeres, es que el orden original de Dios en las cosas tiene una razón de ser y Él lo hizo de esa manera. El versículo 18 dice, no es bueno que el hombre esté solo. El versículo 21 podemos ver cómo dice que tomó de una de sus costillas. El versículo 22 dice que de esa costilla formó a la mujer. Y el versículo 23 dice, Adán le puso nombre. Ahora, hay dos conceptos que quiero que veamos de estos versículos. Uno es la ayuda, cómo ser ayuda idónea, y la otra es la sujeción. ¿A qué se refiere esto de sujeción? Bíblicamente. ¿En qué consiste la ayuda o ser ayuda idónea? La ayuda idónea consiste en ser esa compañera que está ahí en todo momento para que ese esposo esté completo. ¿Por qué? Porque Dios dijo que no era bueno que estuviera solo y creó a la mujer para complementarse. Nosotros como cristianos creemos en algo que se llama complementarismo. Es decir, el hombre no es más que la mujer no es más que el hombre. Es decir, son creados en la misma dignidad porque Dios los creó así, pero tienen roles distintos. ¿Ok? No es más uno que el otro. Dios los creó con roles distintos para que se complementen. ¿Ok? Entonces nosotros creemos como creyentes en el complementarismo. El hombre y la mujer se complementan. La mujer fue hecha por Dios para suplir la insuficiencia del hombre en cuanto al mandato de Dios. ¿Cuál mandato de Dios? Génesis 1:27. Vamos a ver varios versos, pero quiero que lo vean en la Biblia y que esto quede claro. Génesis 1:27 al 28 dice,
Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras. Y aquí está la ordenanza, aquí está el mandato. Dice, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra. El hombre no iba a poder cumplir este mandato solo, necesitaba a la mujer. Entonces Dios creó a la mujer para que juntos se complementaran y pudieran glorificar a Dios y obedecer el mandato que les había dado. Entonces, no son independientes, no pueden estar independientes. Y más adelante dice, y entonces serán una sola carne, ¿ok? Se complementan, están juntos, no pueden separarse, no deben separarse. Son un complemento, se necesitan el uno al otro. Y entonces la mujer debe de entender que su ayuda es muy importante para que él pueda glorificar a Dios. ¿En qué? En su trabajo, en la iglesia, como esposo, como padre. Y ahorita vamos a ver unas responsabilidades de los hombres muy importantes. No solo es proveer. Lo más importante es proveer la palabra en su casa, no el dinero en su casa. Con esto no te estoy diciendo que no trabajes o que te dediques más a leer que a proveer. No. Tienes que ser trabajador, esforzado, buscar como sí y no como no. ¿De dónde sacas? No sé, pero debes de moverte, debes de ser diligente. No solo echarle ganitas, sino ser productivo. Pero ese no es el punto. El punto ahorita, perdón, es la ayuda. ¿Cómo es esa ayuda? Ahora, este es el concepto de ayuda y esto es lo que significa ser ayuda idónea, complementar. ¿Cómo vemos la sujeción? ¿Qué es la sujeción? ¿Por qué la mujer debe de sujetarse a su esposo? Génesis 3:6. Génesis capítulo 3, versículo 6 dice, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En la Biblia de las Américas dice que bajó de la rama del árbol Adán para que su esposa lo pudiera tomar. O sea, él estaba ahí. El esposo estaba ahí. Y en el capítulo anterior, Dios, antes de que creara a Eva, le da la instrucción a Adán y le dice, de todo árbol del huerto puedes comer. Entonces, él sabía la instrucción y se la había dado a su esposa, pero su esposa no hizo caso. ¿Cuál es el punto del sometimiento? La mujer pecó aquí por actuar en forma independiente de su marido. ¿Y qué hizo? Desechó su guía, desechó su consejo y desechó su protección. Eso fue lo que Eva hizo. Desechó su guía, desechó su consejo y desechó su protección. Una mujer que no se somete a la autoridad de Dios a través de la sujeción a su esposo es una mujer que va a actuar siempre de forma independiente y no va a tener un cuidado, una protección de su esposo. ¿En qué sentido? En su consejo, su guía y su protección. Hermana, sujétate a tu esposo como acabamos de ver. ¿Por qué? Porque él te va a guiar, él te va a proteger y él te va a dar consejo. Consejo bíblico. Y aquí es donde toma relevancia lo que vamos a ver más adelante. Entonces, cuando Efesios dice, mujeres, sujétense a sus maridos como al Señor, se está refiriendo a que no deseches la guía, el consejo, ni la protección de tu esposo. Esa es la sujeción. A mí me enseñaron en una mala iglesia en la que yo asistía que la mujer tenía que les decían a las mujeres, sujeta y sin jeta. Ahorita se ríen, pero hay mujeres que sufren, que lloran por eso, porque hay un mal entendimiento bíblico de eso. Y una tía de mi esposa le dijo un día, y también es cristiana, pero le dijo, tú eres la sirvienta de tu marido. Tú estás para servirlo en lo que él te diga. No hay nada más antibíblico que eso. Una vez más, ¿cuáles son las motivaciones? ¿Qué te está moviendo a hacer eso? ¿El evangelio o que tienes que hacerlo porque es tu marido? ¿Te das cuenta? ¿Ven la relevancia y la importancia del evangelio? Eso me dice que no tiene una identidad en Cristo porque ella se ve como sirvienta. No ha entendido el evangelio. No sabe qué es el evangelio.
Y como no lo sabe, no puede responder de forma correcta al evangelio y entonces ser ayuda idónea de su esposo y sujetarse a su cuidado, a su amor, a su consejo y a su protección. Son dos cosas muy distintas, ¿se dan cuenta? Sigue diciendo, 23, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo, siempre y cuando el esposo esté sometido a Cristo. ¿Qué hizo Jesús antes de ir a la cruz y pagar por nuestros pecados? ¿Quién me dice? El pastor no cuenta. ¿Qué hizo Jesús? Antes de que lo fueran a prender, justo antes de que lo fueran a prender. ¿Qué estaba haciendo? Si les hiciera un examen 5, sí, creo que es uno de los versículos más famosos de la Biblia. Orando. ¿Qué oraba? Ok, perfecto. ¿Y a eso cómo le podemos llamar? ¿Qué hizo Jesús? Se sometió a la autoridad del Padre. Es muy chistoso porque los hombres y las mujeres siempre se quejan cuando leemos Efesios, así de, no, a nosotros nos tocó lo más difícil, no manches, ¿por qué? Ella nada más es sujetarse. Y las mujeres, no, no manches, ¿cómo crees? Pues nada más hay que sujetar, ¿cómo que sujetarnos? Tú no duermes con eso. Y siempre hay como esa queja. Pero cuando vamos al Evangelio, nos damos cuenta que debe de ser la respuesta del Evangelio. O sea, Jesús no te está pidiendo algo que Él no haya hecho. ¿Por qué? Porque no lo puedes hacer. Pero por medio de su vida, Él lo hizo. Ahora tú lo puedes hacer. En Él. Entonces, mujeres, les dice, sométanse a sus esposos. ¿Por qué? Porque Jesús ya se sometió al Padre. Él no quería ir a la cruz y se sometió a la autoridad del Padre. Entonces, ¿puedes sujetarte? Por medio del Evangelio puedes sujetarte. Ahora ya puedes sujetarte a tu esposo. ¿Se dan cuenta? Sigue diciendo, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra. Cristo santificó a su iglesia y la purificó por medio del evangelio. ¿Cuál es tu obligación como hombre? Purificar a tu esposa por medio de la palabra. Tú no la vas a santificar, pero sí eres el medio que Dios escogió para que a través de tu enseñanza de las Escrituras, tu esposa pueda ser santificada por el Espíritu Santo. Entonces, hermano, lo que Génesis dice y lo que Dios creó en un principio cuando le dijo a Adán, Dios a Adán, lo que está haciendo ahí es darle la instrucción, le da la administración de la revelación de Dios a Adán. Y eso no es poca cosa. Por lo tanto, tú debes de desarrollar ese deseo de leer la Biblia todos los días. ¿Por qué? Porque tu obligación como esposo es sentar a tu esposa y enseñarle quién es Dios. Si tú no estás haciendo eso, no estás entendiendo el Evangelio, no estás reflejando el Evangelio. Les decía el domingo a los jóvenes de Doxa, porque me tocó hablar del noviazgo. Si te agarras a un muchacho que no lee la Biblia, que no le interesa leer la Biblia ahorita, cuando se case, menos la va a leer. Porque todo se potencializa en el matrimonio y no me van a dejar mentir. Pero tenemos el Evangelio, tenemos esperanza. Y ahí es cuando podemos arrepentirnos y tomar el Evangelio y por medio de lo que Cristo ya hizo, arrepentirnos y hacerlo. Entonces, hermano, no estoy diciendo que tengas que ser un teólogo, que tengas que ir a un seminario, que tengas que saber griego, hebreo. No estoy diciendo eso.
Estoy diciendo que todo creyente, todo verdadero creyente, hombre, debiera leer la Biblia todos los días porque tiene que tener comunión con Dios. Y esa comunión es la que te va a hacer ir con tu esposa, ir con tus hijos y enseñarles el Evangelio. Ahora, si tú no puedes decirle o enseñarle el Evangelio a un niño, tienes un problema muy serio. Si tú no le puedes explicar el Evangelio a tu hijo, tienes un problema serio. Necesitas a Jesús, necesitas el Evangelio, necesitas entenderlo. Esa es tu responsabilidad. Tú vas a purificar a tu esposa por medio de la palabra. Necesitas enseñarle a tu esposa quién es Dios. Para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. ¡Wow! De verdad que es bien diferente ver a una esposa que tiene comunión con Dios. Además, Primera de Corintios dice, no sé si es el capítulo 6 o el capítulo 7, dice que Pablo le dice a las mujeres que guarden silencio en la congregación y que si quieren saber algo le pregunten a sus esposos en su casa. Eso no quiere decir que ustedes no pueden hablar en la iglesia, no se trata de eso. Se trata de que dentro de la iglesia las mujeres no deben enseñar desde un púlpito el día del Señor. No deben impartir doctrina. No deben de ser líderes porque los hombres casados no pueden estar sujetos a la autoridad de una mujer. Eso es lo que la Biblia enseña. Pero la principal enseñanza de ese texto no es eso. La principal enseñanza es que vayas a tu casa y le preguntes a tu esposo en tu casa. Y no hay nada más triste que un esposo que no sabe nada porque no lee la Biblia y las mujeres y la esposa saben mucha Biblia, leen muchos libros y la esposa es la que le enseña la Biblia a los hijos. No hay nada más triste que eso. Y lo hay. Entonces, te animo a que puedas desarrollar eso y tomes el lugar que Dios te dio y la responsabilidad que Dios te dio de predicar el evangelio en tu casa. Tú eres el pastor de tu casa. 29. Nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta, lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Y aquí el alimento no es solo físico, es espiritual, porque eso es lo más importante. Si tú alimentas tu casa, si tú alimentas a tu esposa y a tus hijos, tú vas a tener esa comunión con Dios, vas a estar bien con Dios y además provees lo que necesitan porque también para eso fuiste creado. Versículo 31, por eso, 30, porque somos miembros de su cuerpo. ¿De qué cuerpo? El de Cristo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y los dos serán un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. ¿Por qué se refiere a eso? Porque ese es el reflejo del evangelio. Mi pregunta para ustedes es, ¿tu matrimonio refleja el evangelio? ¿Refleja ese amor sacrificial del esposo por la esposa? ¿Refleja ese amor sacrificial de la esposa por el esposo? ¿Te sacrificas por tu esposo? ¿Te sacrificas por tu esposa? ¿Eres intencional en dejar que ella elija en cuanto a una película? ¿Eres intencional en llevarle unas flores? ¿Eres intencional en decirle que la amas? ¿Eres intencional en tener un devocional con ella? ¿Eres intencional en que oran juntos todos los días? ¿Eres intencional en preguntarle cómo estás? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cuáles son tus luchas? ¿Sabes los pecados de tu esposa? ¿Sabes cuál es la mayor lucha de tu esposa o de tu esposo? ¿Sabes si tiene una lucha con la pornografía? ¿Sabes si tiene una lucha sexual? ¿Sabes si está batallando en eso? ¿Oran por eso? ¿Estás al pendiente de eso? ¿Lo cuidas? ¿Cuidas su teléfono? ¿Cuidas su celular? No que seas policía, sino que cuidas de que no caiga, de que él sepa que antes de su esposa tiene una hermana en Cristo que está orando e intercediendo por él todo el tiempo. Y viceversa. ¿Puedes dejar el celular en la mesa y que suene y que vibre y que llame quien sea sin que tengas ningún problema? Tenemos que reflexionar en eso. Tenemos que ver nuestro matrimonio como un reflejo del evangelio, como un testimonio. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposo como a sí mismo y que la esposa respete a su marido. ¿Cómo lo vas a respetar? Por medio del evangelio.
El evangelio es lo principal. Del evangelio fluye todo. No es que te portes bien, no es tu propio esfuerzo, no es que trates de tener un matrimonio unido y feliz para toda la vida. A ver, quítense eso de la cabeza. Aquí no hay príncipes de Dios, campeones de Dios, princesas de Dios. Eso no existe. Tú te casaste con un pecador y tú te casaste con una pecadora. Y ahí hay un serio problema que solo el evangelio puede solucionar. No hay matrimonio que no tenga dificultades, pero el evangelio debe de brillar. Yo no digo que un día no grites, que un día no discutas, pero si no hay una respuesta del evangelio en pedir perdón, en reconocer tu pecado, en pedirle perdón a Dios primero y luego a tu esposa o a tu esposo, no estás entendiendo el evangelio. Hermanos, con esto termino. Espero no haberme extendido demasiado y que podamos llevarnos esta enseñanza en nuestra vida diaria y que la puedan compartir con la iglesia y que el evangelio brille en esta congregación. Que esta congregación sea una iglesia centrada en el evangelio. Que el evangelio sea lo que prediquen, que el evangelio sea lo que canten, que el evangelio sea lo que le enseñen a los niños, que el evangelio brille en grupos en casa, que el evangelio pueda transformar esta comunidad que está naciendo como iglesia por su comunidad. No es solo ir de puerta en puerta y tocar y predicar cosas extrañas. Y sí, me está refiriendo a los testigos de Jehová. No se trata solo de eso, se trata de ayudar como una respuesta al evangelio a mi comunidad. Si ustedes cerraran el día de hoy y se fueran a otro lugar, la gente diría, oye, la iglesia que estaba aquí se fue. ¿Qué onda con la congregación que estaba aquí? No manches, se fueron. Me gustaba escuchar la música, me gustaba ya se fueron, nos ayudaban un chorro, hacían un montón de cosas por la comunidad, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Creen que la gente piense eso de ustedes si se van? Tienen que reflexionar si realmente están viviendo el evangelio como iglesia y lo están reflejando allá afuera. Pero empieza desde adentro. Tienen que centrarse en el evangelio, porque eso glorifica a Dios. Pónganse de pie, por favor, y vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, te doy muchas gracias por este tiempo, por esta enseñanza. Gracias por tu palabra, gracias por tu evangelio, gracias por tu Hijo Jesucristo, gracias por tantas cosas, Señor. Gracias porque a pesar de nosotros y de lo que somos, tú eres fiel a tu palabra, tú eres fiel a ti mismo, Señor, y tu gracia y tu misericordia son tan grandes, Señor, que se renuevan cada mañana y no tenemos forma de explicar ese regalo inmerecido. Gracias, Señor, porque tú nos has elegido aún y cuando somos malos, Señor, y tenemos un corazón perverso. Tú nos has elegido, Señor, y no solo eso, nos has llenado de tu Espíritu Santo, nos has sellado con Él y ahora podemos responder a ti, Señor. Ahora podemos obedecer, ahora podemos amar, ahora podemos responder al Evangelio, Señor. Gracias, Señor, porque gracias a lo que tú hiciste en la cruz es que hoy podemos responder a eso, Señor. Y por eso es que queremos obedecerte. Hoy necesitamos obedecerte. Hoy te pedimos que nos ayudes a obedecerte, Señor, porque nuestras propias fuerzas no lo vamos a lograr nunca, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir la vida que tú viviste. Ayúdanos a ser como tú, Señor. Que los 10 mandamientos sean un reflejo de que somos incapaces de poderlos cumplir y que podamos ver en ellos nuestra necesidad tan grande que tenemos de un Salvador, de ti, Señor. Te pido que tu evangelio brille en esta iglesia, Señor, que podamos ver y que puedan reflejar ese helio, Señor, que los ayude a subir todo el tiempo y que puedan entender que ellos ya ganaron el cielo por medio de lo que tú hiciste, Señor. Lo único que necesitan es creer que tú lo hiciste, solo por fe, solo por gracia. Te pido que bendigas a Emilio, que bendigas a su padre, Señor, que todo lo que ellos hagan lo puedan hacer con temor y temblor de ti, Señor, y que siempre prediquen el único mensaje que es el evangelio. Gracias por esta iglesia, gracias por este lugar. Te pido por mis hermanos, por sus matrimonios, que puedan ser un reflejo del evangelio también,
que tú puedas bendecir a sus hijos, su economía, sus finanzas y todo lo que tengan, Señor, y que todo lo hagan siempre para tu gloria. En el nombre de Jesús, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Amén.